Duna presenta La Tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy. Con Sebastián Rivas, La Tercera PM, en Duna, sonidos de tu mundo. 2 de la tarde en punto, les damos la bienvenida nuevamente a La Tercera PM en Duna en este viernes 25 de enero. Vamos con los titulares que deja La Tercera PM en esta jornada. Tribunal Constitucional falla otra vez a favor de Cascada, rebajando la multa de Aldo Mota y de Patricio Contese. Ricardo Palma Salamanca a la pantalla grande de Cinehoids. En octubre se estrenará el documental Negro, que recibió fondos de Banco Estado. La UDI pierde la paciencia con el contralor Jorge Bermúdez. Lo acusan de sesgo político y de frente amplista. ¿Qué tienen que ver Salvador Allende y Nicolás Maduro? Socialistas históricos rechazan lo que califican como aprovechamiento y abuso. El análisis de uno que siempre está en las luces, que de hecho ayer comentábamos, es de los políticos que sube el rating en la televisión. Francisco Vidal, el exministro emblemático de Lagos y de Bachelet, dice: como oposición estamos haciendo el ridículo. Hay que saber comerse sapos a veces, dice el precandidato uruguayo a la izquierda en Chile, el hombre que representa al Frente Amplio uruguayo, el más que por hoy día es uno de los principales candidatos. Dice cuál es el secreto de su coalición en ese país. Y también hablamos de el Mesías, Rafael Dudamel, la leyenda venezolana del fútbol que se atrevió a emplazar a Nicolás Maduro. Son los temas que tiene La Tercera PM hoy día, 2 de la tarde con 2 minutos. Comenzamos el análisis de los temas que cambian el rumbo de la jornada. En Duna escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas. No hay ninguna duda que Venezuela ha sido por lejos la noticia que ha marcado la semana. Un país que ya lleva bastante tiempo en una crisis, con enfrentamientos entre oposición, gobierno, 2 décadas del chavismo, primero con Hugo Chávez directamente, luego con Nicolás Maduro, pero es este tipo de situaciones que corren a toda la sociedad, digamos, van por toda la sociedad dejando huellas, dejando símbolos. Uno podría decir, bueno, ¿y cómo el fútbol juega en esto? Resulta que el fútbol juega un lugar bastante importante, sobre todo porque las selecciones menores venezolanas desde hace un tiempo lo vienen haciendo bastante bien. Hay una en Chile, la selección sub-20, que de hecho estaba en el grupo de Chile, de hecho le ganó a Chile hace unos días, clasificó ya para la segunda ronda en el primer lugar, pero que tiene además en su cuerpo técnico, y es uno de los temas que tenemos en La Tercera PM, a Rafael Dudamel, un histórico que en algún minuto se atrevió a emplazar a Nicolás Maduro. ¿Cómo está la situación ahora? ¿Cómo se posicionan en un escenario que aparece complejo internamente y que tiene a esta selección como un elemento que eventualmente puede tomar carácter político? Lo conversamos con Cristian González, periodista de El Deportivo de La Tercera. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido a La Tercera PM. Hola, Sebastián, muchas gracias. A ver, Rafael Dudamel a uno le puede sonar por muchísimas cosas. Quizá la gente, digamos, se acordará del arquero, digamos. Ese es el histórico arquero de Venezuela, el mismo arquero del 6-0 con los goles de Zamorano, digamos, en la clasificatoria Francia 98, el que le metió un gol a Argentina. De tiro libre. Pero hace tiempo Dudamel es el técnico de las selecciones menores, y son selecciones menores que le han ido muy bien. ¿Cómo es el perfil de él hoy día en Venezuela? Eso, a ver, es el técnico no solo de las selecciones juveniles, sino también de la selección adulta. Ha dirigido un proceso súper exitoso, que incluso se tradujo el año pasado en un subcampeonato mundial sub-20, que se inédito en 2017, quiero decir, hace 2 años, en el proceso anterior, del que, por ejemplo, salieron figuras como Jefferson Soteldo, que brilló en la Universidad de Chile y ahora se fue al fútbol brasileño. Es un ídolo para la afición venezolana, es un ídolo porque en alguna medida constituyó una figura muy reconocible. Por esto del estilo también de que era un arquero que no temía jugar con los pies, que se animó a ir a bater un tiro libre, por un montón de características que hablan de una personalidad diferente y de un liderazgo que se traduce hoy en que está dirigiendo las selecciones venezolanas. Perfecto, eso es lo deportivo. Pero claro, a Rafael Dudamel le tocó el éxito, que es el mayor éxito en términos futbolísticos de Venezuela en su historia, en 2017, que tú lo marcabas muy bien, en medio de una de las olas más fuertes de protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, y en esa ocasión
En esa ocasión Rafael Dudamel tomó la palabra y tuvo declaraciones bastante fuertes con Maduro en un momento en que, de nuevo, las elecciones cuando les va bien tratan de ser patrimonio de todos. Incluso Maduro también había elogiado la selección y en ese momento Dudamel tomó una postura. Claro, no hay que olvidar tampoco que los políticos suelen aprovechar el fútbol siempre como vehículo para allegar adherentes, y Nicolás Maduro indudablemente lo ha hecho, no solo con la selección venezolana. Recordemos también que, por ejemplo, es muy cercano a Diego Armando Maradona, claro, lo que podría interpretarse como una señal un poco controvertida, un poco contradictoria con todo lo que implica estar cerca de Maradona. Hugo Chávez lo hacía con el béisbol, que era incluso, ¿te acuerdas que alguna vez jugaron béisbol con Fidel Castro? Que eso es el deporte, uno de los deportes más populares allá. Claro, no es que yo quiera defender el deporte como género, claro, pero evidentemente el estar asociado a una figura deportiva genera un mayor nivel de atracción y también de respaldo. Y en ese contexto es que Dudamel ahí se mueve en la mitad, ya no como arquero, sino que en la mitad de la cancha, en una posición intermedia, media neutra. Por un momento fue crítico, ahora yo diría que es más conservador, si se puede llamar, dentro de una postura que sigue siendo más cargada a la izquierda, pero que evita generar polémicas en torno a la Federación Venezolana. Claro. Y ahí hay un elemento importante: la Federación Venezolana es controlada por gente cercana al gobierno. Entonces, Dudamel entiende muy claramente que si critica a Maduro, puede perder el trabajo. Claro, a ver, ahora, en el minuto en que pasaron las protestas de 2017, Rafael Dudamel, digamos, eran unas protestas, de nuevo, con una cantidad grande de muertos, fue una situación bien compleja, y él en una entrevista dice, presidente, paremos ya las armas, estos chicos que salen a la calle lo único que quieren es una Venezuela mejor, una que ría, que sonríe, que disfrute de la vida. E incluso él comparaba, decía, hoy la alegría, después de un triunfo, nos la ha dado un chico de 17 años y ayer murió uno de 17 años, que para el momento era algo complejo, de nuevo, porque están todos estos factores. Tú dices, la Federación Venezolana depende al final está controlada por gente afín al gobierno venezolano, y también porque se sabe que los críticos de Maduro en general no la pasan muy bien, menos en roles con tanta relevancia, pero digamos, con este aura de ser el técnico del equipo subcampeón, ahí quizás Dudamel usó el capital político que hoy día lo tiene también en una posición un poquito más controlada. Yo te diría un poco también la imagen, imagen que lo tiene como ídolo. Dudamel es sin duda uno de los ídolos del fútbol venezolano, por su calidad como deportista y ahora también como técnico. Entonces obviamente tiene un respaldo para poder hablar, incluso golpearle la mesa al líder Nicolás Maduro, sin al menos que se produzca alguna represalia bastante fuerte, que es lo que pasa en este tipo de regímenes, claro, que son normalmente totalitarios y que evidentemente toman acciones contra quienes los critican. Yo creo que de eso Dudamel ha sacado un poco de partido, lo refleja esa declaración, y lo refleja también que después de esa declaración haya seguido ejerciendo el cargo de director técnico de Venezuela. Ahora, Cristiano González, tu colega Matías Parker marcaba después del partido de Venezuela con Bolivia, donde Venezuela clasifica primero del grupo ya a falta de una fecha, digamos, no juegan esta fecha, pero está claro que ellos van a pasar primero al hexagonal final, que hay harta algarabía el 23 de enero, que además es una fecha muy simbólica porque es el mismo día donde estaba pasando esta autoproclamación de Juan Guaidó como presidente venezolano. Llegan al camarín y los jugadores venezolanos, al menos un grupo importante de ellos, empieza a cantar el Iba a caer, que es el cántico de la oposición a Nicolás Maduro, y ahí se genera, y tú lo cuentas muy bien hoy día, una situación bastante compleja, porque, a ver, la gente que está a cargo de la delegación venezolana entiende que esto es una situación problemática. Es que ahí es donde comienza a operar lo que decíamos hace un rato. En los regímenes más o menos totalitarios funciona el control de información. Y el control de información obviamente apunta a evitar focos de conflictos o focos que en definitiva dañen la imagen de ese régimen. Entonces lo que sucedió ahí en la sala de prensa del Estadio del Teniente de Rancagua, que ha sido además la sede que alberga a los venezolanos, es justamente un intento de las relaciones públicas de la selección llanera en términos de evitar preguntas relacionadas con este cántico, que lo describió muy bien Matías tiene buena oreja Matías. Claro, tú decías que... Tú decías que incluso le encararon al periodista que hizo la pregunta en la conferencia de prensa, digamos. Claro, o sea, y con una señal muy clara. No se pregunta más del tema, y hay que evitar por todos los medios justamente que esto se transforme en un tema polémico. Ahora, claro, ahí hay están los periodistas chilenos. No, hay un problemazo, digamos. Que haya clasificado la hexagonal final por el formato significa que Venezuela tiene 5 partidos más. Sí. Juegan en Rancagua, una ciudad que está a 80 kilómetros de Santiago, 90 kilómetros de Santiago, y Venezuela...
uno casi podría decir que ha sido local en varios de los partidos por la colonia venezolana que hay en Chile, que precisamente está formado por mucha gente que viene escapando del gobierno de Maduro. Entonces lo que uno podría pensar es que con este ánimo, digamos, fútbol y política se van a volver a ligar en lo que queda el Sudamericano Sub-20 cuando juegue Venezuela. Es que yo te insisto en la materia, incluso uno lo podría extrapolar a lo que sucedió en Chile en otras épocas, evidentemente, y el fútbol es una válvula de escape social y se transforma además en un catalizador de emociones que un poco abstrae a la gente. Mira, fíjate por ejemplo en la época de Colo-Colo 73, claro, que es descrito como el equipo que retrasó el golpe. Claro, ¿no? Y hay pequeños símbolos, tú lo marcas muy bien también en la nota, que de repente cuando viene el saque del arquero rival, donde se ha hecho una tradición en el fútbol gritarle algo al arquero rival. Ya no se puede eso, no se puede un insulto, digamos. Pero la barra venezolana lo maneja muy bien, porque todos saben que se le está gritando un insulto cualquiera. O sea, la idea es gritarle algo y lo que le gritan es Maduro. Claro. Como para tratar de marcar, sabiendo que, entre comillas, una mala palabra, en ningún caso es difícil que te sancionen por decir un apellido. Pero es interesante, o sea, eso está jugando, digamos, hoy día. Sí, indudablemente, todos los elementos que conduzcan a marcar el descontento, los hinchas los ocupan, los van dando vueltas, son creativos. Claro. Tú lo decías muy bien, y ha aparecido también en las crónicas que nuestros compañeros que han estado en Rancagua han ido escribiendo, entregando. Venezuela es el local, y es además el equipo que más respaldo ha recibido en las tribunas. Incluso yo diría que comparando con Chile. En el Venezuela-Chile, de hecho, claro, como que las fuerzas estaban bastante equiparadas, digamos, lo cual es raro. Es rarísimo porque uno pensaba en una mayoría absoluta de los chilenos, pero no, los venezolanos ahí con otro mérito. Este es un pueblo que no se caracterizó históricamente por ser muy apegado al fútbol. De hecho, todo lo contrario. Venezuela siempre era cuántos goles se le metía, digamos, y era la diferencia de gol que te ayudaba para pasar a los mundiales, digamos, de los otros equipos. Venezuela hoy día sí es un equipo de respeto, digamos. Eran 3 puntos seguros, seguros para en cualquier torneo. Ahora, hay un tema que es bastante concreto, Cristian González, que es que si Maduro, después del partido con Chile, salió a felicitar a la selección a través de un tuit, es muy probable que ahora también esté ojo de qué es lo que está pasando, porque a la selección probablemente le puede, digamos, si es que todo pasa normal, le debería seguir yendo bien, es una muy buena selección, pero el ambiente está más complicado que hace una semana atrás cuando salía a festejar en las redes sociales el desempeño de la selección. No está incluso el ambiente como para que Maduro salga a hablar de fútbol, de lo que tendría que hablar es otra cosa. Cristian González, periodista de El Deportivo de La Tercera, un millón de gracias por estar conversando con nosotros hoy día en La Tercera PM. Un gusto, suerte. Somos las 2 de la tarde con 12 minutos, seguimos analizando los temas que cambian el rumbo de la jornada. Esto es La Tercera PM en Radio Duna. Una nueva mirada de los temas de hoy. Escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas. De la tarde con 12 minutos comentábamos, esto es La Tercera PM en Duna. Nosotros habitualmente acá también les comentamos algunos de los temas que pueden encontrar en la edición de La Tercera PM de cada día. Hoy día, por ejemplo, está este fallo bastante reciente del Tribunal Constitucional que se refiere a uno de los casos vinculados con el tema Cascadas, que de nuevo se ha pronunciado en varias ocasiones. Esto era un fallo esperado, se suponía que la sanción original de Aldo Mota ascendía a cerca de $24 millones y la de Patricio Contese a $2.400.000. El fallo del TC, hay que ver exactamente cómo es el fraseo, pero se podría terminar, en caso de que sea ratificada en tribunales, reduciendo a $614.000, lo cual es bastante dinero, obviamente, para dinero chileno, son 400 millones de pesos aproximadamente, pero de todas formas es muchísimo menos que la sanción original que había hecho la entonces Superintendencia de Valores y Seguros. Hoy ya es el CMF, digamos, otra institución que cambió con el tiempo. Es otro de los temas que trae La Tercera PM y que usted puede revisar, como todos los días, en la página web de latercera.com. 2 de la tarde con 14 minutos. Esto es La Tercera PM en Duna. Una nueva mirada de los temas de hoy. Escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas. Y si Venezuela era el tema de la semana, vamos a seguir conversando de Venezuela, pero nos vamos a ir a otro ámbito que es bastante distinto, porque decíamos, a ver, aquí, entre comillas, no hemos hablado de política y no vamos a hablar de política, pero todo esto tiene que ver con la política. El tema del deporte tiene que ver con cómo se toma la política y también
el tema de la economía es sumamente importante y es uno de los elementos que sin duda está complicando hoy día a la nación venezolana. Es una de las situaciones también que está complicando al régimen de Nicolás Maduro. ¿Cómo es el balance de los 20 años de chavismo si uno lo mira desde la perspectiva de los números económicos? Eso lo conversamos hoy día con Francisca Guerrero, periodista de Pulso. ¿Cómo estás, Francisca? Bienvenida a la Tercera PM. Hola, buenas tardes. Hoy día tú tienes un artículo muy bueno en Pulso y muy detallado que muestra esta evolución y que en el fondo deja de evidencia que hay un tema, digamos, de fondo, que es estas cifras que son complejas. Si uno la mirara por cualquier gobierno de cualquier signo, son cifras que sin duda no dan para estar tranquilo. Sí, la situación venezolana, hoy día no existen dudas de la crisis económica que existen, pero a la hora de hacer balances sobre cómo se desarrollaron estos 20 años de chavismo, hay luces y sombras. Esa es la verdad. Hay un problema así constante y permanente. Venezuela, incluso antes de que asumiera Maduro, venía enfrentando tasas de inflación de 2 dígitos. Claro. Esa ha sido una constante, pero obviamente hubo una situación ya a partir de 2004 que comenzó con hiperinflación, que es el concepto que se utiliza cuando la inflación supera el 50%, y de ahí ya se ha ido disparando este año 1.000.000%, el próximo año va a superar los 10 millones de alza la inflación, según lo que dijo hoy día mismo el FMI. Pero también hubo otros momentos en la economía venezolana donde sí el chavismo tuvo un respaldo del proyecto económico que le presentaba la sociedad venezolana. Fue también justamente cuando tuvo tasas más altas de popularidad. Claro. Hubo, por ejemplo, en 2004 la economía creció 18%, en 2005 creció 10%, y por ejemplo en el año 2012 fue quizás un momento particularmente importante para Venezuela, porque podían demostrar que habían reducido la pobreza prácticamente a la mitad. O sea, Hugo Chávez recibió un país con el 49% de la población bajo la línea de la pobreza, y para el 2012 ese porcentaje había caído a 27,8%. Ahora, Francisca, hay un dato que llama muchísimo la atención en tu nota y que habla de esto mismo que tú estás diciendo, que, a ver, Hugo Chávez recibe a la economía venezolana con 92 billones de dólares en 1999. Luego, con oscilaciones, pero llega a este punto en 2011 cuando logra 334 billones, que es un crecimiento que es similar, o sea, es fecha similar a cuando tú marcas que se está superando temas de pobreza, también en un periodo marcado por la bonanza del petróleo. Pero hoy día la situación venezolana no solamente se estancó, sino que ha ido en contracción, y hoy día el PIB está cerca de los 96 billones de dólares, que están mucho más cerca de lo que era en 1999, de lo que alcanzó a llegar en 2011, ¿no? Absolutamente. Sí, todas las cifras, claro, muestran un cierto repunte que también se ve acompañado con el precio del cobre. Fue justamente en ese momento donde habían programas sociales de viviendas gratis, universidad gratis, almacenes donde se podían acceder a alimentos más bajo costo en muchos barrios, y después viene la debacle justo, obviamente coincidente con la caída del precio del cobre. Y claro, y pasa que la economía prácticamente está estancada en relación al momento en que lo recibió, pero ahora va a empezar a retroceder aún más. Es ahí donde Chile, en esta caída del PIB, es cuando Chile pasa a ser una economía más grande que la de Venezuela en 2013. Claro. Perú lo consiguió superarlo en 2017, y hablé ayer con economistas de Venezuela, Francisco Ibarra, que es director de Econométrica, y comentaba que con la caída que se espera para este año, Venezuela va a quedar del tamaño de Guatemala. O sea, y países que en general nosotros tenemos en el radar como que enfrentan situaciones de pobreza. Entonces, claramente hay un deterioro absoluto de todos los indicadores considerados para evaluar la economía venezolana. Y también hay otras cifras que dan cuenta del deterioro de la situación que enfrentan los venezolanos. El suministro de agua, por ejemplo, cayó de 45 a 29% de 2017 a 2018. Los cortes eléctricos
pasaron de 15% a 25%, la falta de transporte público pasó de 9% a 17%, y eso acompañado con el desabastecimiento, el consumo de alimentos también se redujo en un 50%. Entonces, si uno se pone a ver cifras duras, el panorama claramente es de una crisis pocas veces vista en Claro. Venezuela particularmente. Ahora, Francisca Guerrero, tú marcas en el artículo también, y que es bien interesante, que no es solo, porque uno dice, bueno, el petróleo es un factor crucial, clave, y al fondo uno no puede entender a Venezuela sin entender los precios del petróleo y las fluctuaciones que han habido, pero tú dices, bueno, también, sobre todo en los primeros momentos de crecimiento, también estaba la lógica de cómo el gobierno controlaba elementos de la economía con mano muy férrea, tenía un control de precios, y claro, eso en un primer minuto funciona y ayuda también a que se disminuyan, por ejemplo, la cifra de pobreza, pero posteriormente empieza a provocar que las empresas se vayan del país, y eso genera un efecto rebote que finalmente también lleva a situaciones como las que estamos viendo hoy día. Sí, exactamente. Hay todo el periodo de bonanza, que tampoco fue muy extenso del chavismo, fue acompañado del precio del petróleo, pero también de estas medidas de control económico que en el fondo se empezó, por ejemplo, a imprimir mucho dinero desde el Banco Central. El Banco Central perdió la independencia. Todo eso genera desequilibrio que, si tú enfrentas en una situación de ingresos altos, en este caso desde el petróleo, puede pasar, puede mantenerse todo en orden, pero en el momento en que el precio del petróleo cae, todos estos elementos empiezan a jugar en contra. Claro. O sea, si estos elementos hubieran estado ordenados, podría haberse enfrentado de mejor manera la caída del petróleo, que sin lugar a dudas iba a golpear a la economía venezolana, y eso es algo que pasa en todos los países. A nosotros nos afectó la caída del cobre, pero si tú enfrentas esa situación con desequilibrios macroeconómicos, con un gasto, por ejemplo, con un incremento en el gasto, en 2014 caía el precio del petróleo casi la mitad, pero el gasto público aumentaba casi en un 5,5%, todas esas cosas en el fondo terminaron por jugarle aún más en contra a la economía venezolana, que si se hubiera considerado solamente el factor de la caída del petróleo. Y obviamente en esa situación de control del gobierno, de divisas, del Banco Central, las empresas empiezan a salir, empieza el desabastecimiento, porque tampoco el gobierno venezolano logró hacerse cargo de la producción. Claro. Porque ellos podrían haber dicho, bueno, nosotros vamos a estar por otro modelo, no de empresas, vamos a hacernos cargo como Estado de la producción, pero tampoco lograron hacerse eso. Y eso queda particularmente claro con lo que pasa con la producción de petróleo, que ahora está en su nivel más bajo en 70 años. Esas son empresas estatales, y efectivamente no se lograron hacer cargo. No es solo que el petróleo esté bajo en precio, Francisca Guerrero, sino que también se está produciendo mucha menor cantidad de lo que se producía antes. Exacto. De hecho, este año en un momento hubo un repunte del precio del petróleo, y el análisis era que Venezuela no iba a ser capaz de aprovechar esos momentos, porque si tú no estás produciendo, por más que suba el precio, no vas a poder aumentar significativamente tus ingresos. Entonces la situación está, ya el precio del petróleo obviamente puede ser algo que, si cae va a jugarle más en contra, si sube va a ser beneficioso, pero en el margen en el que cambia la situación de la economía venezolana no va a ser muy amplio, porque no están en una situación de aprovechar esas situaciones. Claro, lo que tú también dices, Francisca Guerrero, es que en cualquier escenario que haya en Venezuela, la recuperación económica es un proceso que es bastante complejo por, en el fondo, lo dañado que están los fundamentos de la economía. Es decir, en cualquier caso, uno debiera partir haciendo una renegociación de la deuda que existe hoy día, probablemente encarando lo que tú dices, cómo vamos a producir, a volver a producir. Es decir, no es algo como que vaya a cambiar de la noche a la mañana, incluso aunque hubiera un gobierno distinto. Es una situación con ese nivel de complejidad en términos de cómo estructuralmente hoy Venezuela enfrenta complejidad en su economía. Sí, en este punto, en general, el análisis es bastante pesimista, al menos en el corto y mediano plazo, porque, claro, por una parte, si sigue el control en Nicolás Maduro, él no tiene ninguna agenda que vaya a generar los cambios que se requieren para mejorar la situación, pero por otro lado, si hay un cambio de administración efectivo, tampoco las cosas van a ser fácil. Obviamente podrían sí quizás empezar a crecer, porque desde
una situación, por base de comparación, van a tener espacio para poder hacer crecer la economía, pero hacer una mejora estructural va a tomar muchísimos años para que la economía venezolana vuelva a funcionar de una manera normal o de una manera en que los hacen en general sus vecinos, porque los otros vecinos también enfrentaron periodos críticos. Brasil enfrentó crisis, claro. Argentina tiene sus problemas, pero la situación de Venezuela escapa totalmente a los parámetros de las recesiones económicas que siguieron en el vecindario. O sea, más bien lo que uno podría esperar de nuevo es que esto, por lo menos por un tiempo, se siga profundizando o no repunte de la manera que uno esperaría que repuntara. Incluso si Venezuela tuviera un escenario económico, entre comillas, favorable, con precios del petróleo más altos, lo que tú dices es, aquí hay temas que ya superan solo eso para que se arregle la situación. Sí, de todas maneras, el panorama es bastante sombrío por un tiempo. Obviamente, si se empezaran a hacer cambios, se empezaron a ordenar, es un proceso, o sea, esto claro. no es que esté finiquitado, pero va a tomar muchísimo tiempo poner en marcha a la economía venezolana, y obviamente mientras más tarde también se encuentra una solución política, o sea, más tarde, mucho más atrás viene la solución económica. Así que hasta el momento es solo incertidumbre y pesimismo hacia adelante mientras ni siquiera esté claro el panorama político del país. Francisca Guerrero, periodista de Pulso La Tercera, 1.000.000 de gracias por estar conversando hoy día con nosotros en La Tercera PM con estas dos ópticas de Venezuela, que es sin duda el tema de la semana, un poco distintas, mirado desde la economía y más temprano desde el deporte. Son las 2:25 de la tarde y comenzamos a despedir nuestra edición de hoy de La Tercera PM y también de esta semana. Nos vamos a reencontrar el lunes a las 2 de la tarde, nuestro nuevo horario, para seguir analizando los temas que cambian el rumbo del día. Y la invitación ahora, por supuesto, es a que ustedes sigan escuchando Radio Duna. Viene, como siempre, Lugares Notables a cargo de Bárbara Espejo. Hoy nos vamos al paraíso eslovaco, al norte de las montañas. Si quiere revisar alguno de los contenidos de La Tercera PM, lo puede hacer como todos los días en latercera.com. También se puede suscribir, tenemos un newsletter, le puede llegar directamente a su correo una selección con todas las notas que incluye cada edición a eso de las 1:30, 1:40 de la tarde. Y también, si quiere revisar este programa y todo el resto de la programación de Duna, lo puede hacer en duna.cl junto a nuestros podcasts, por ejemplo el de Aldo Lema, que está disponible en Enfoque Duna, y también el de Matías Rivas, que presenta una entrevista, según vi hace poco, a Óscar Contardo. Siempre es interesante escuchar qué es lo que tiene que decir Óscar, uno de los cronistas más afamados de Chile y también columnista permanente de La Tercera en reportajes. Esto es La Tercera PM, son las 2:27 de la tarde. Los dejamos por hoy. A continuación, Lugares Notables con Bárbara Espejo. Que estén muy bien, que tengan una muy buena tarde.